El próximo 1 de febrero comienza el periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión y uno de los temas centrales de este periodo es la iniciativa enviada por el presidente López Obrador para echar atrás la reforma educativa. En este contexto, ayer compareció el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, ante las comisiones de Educación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, y en este marco el doctor Marco Fernández, profesor investigador de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey e investigador de México Evalúa, pues lanzó públicamente una serie de preguntas al secretario de Educación Pública, y una de ellas pues tiene que ver con una reflexión sobre si está regresando al magisterio pues la política o la práctica del chantaje para obtener recursos, como estamos viendo que está ocurriendo en el caso del bloqueo de las vías en Michoacán. Voy a platicar con él, lo tengo en la línea telefónica, es el doctor Marco Antonio Fernández Martínez. Gracias por estar con nosotros, doctor. Hola Pascal, muy buenos días, gracias por la invitación. Bueno, ¿qué te pareció la comparecencia y dejó satisfechas tus inquietudes el secretario de Educación Pública? Pues mira, con franqueza, pues estuvimos dando seguimiento a la comparecencia que duró casi 3 horas y media. Y pues la mayor parte de los puntos pues fue decepcionante respecto a que los legisladores perdieron la oportunidad de plantear cuestionamientos muy puntuales sobre dudas de lo que está detrás de la propuesta de reforma educativa del presidente López Obrador. Sí, sí se retomó por algunos legisladores, particularmente de la oposición, Sí. dudas muy sentidas. Por ejemplo, si se elimina todo el capítulo de la evaluación docente del artículo 3 constitucional, como plantea la propuesta del presidente, incluyendo no solo la evaluación de desempeño, que es la controvertida, sino también la para ingresar al servicio y la de promoción, pues se le preguntó que cuál sería, digamos, la alternativa que ellos están pensando. Uh-huh. Y nuevamente, pues el secretario se salió por la tangente, porque dijo que por respeto a los señores legisladores, que hasta que ellos decidieran aprobar la reforma constitucional, entonces podría plantear cuáles serían los mecanismos para la evaluación de los docentes, pero que habría mucha consulta con las fuerzas sindicales del magisterio. Y eso salirse por la tangente, porque pues si tú estás pidiendo que se quite de la Constitución hoy el mecanismo de que sea a partir de concursos, Uh-huh. que puedas entrar y promocionar que si eres un profesor que aspiras a ser director o a supervisor, pues sí tú tendrías que por lo menos decir, ok, no quiero que esto esté ya en la Constitución y estamos pensando en mandarlo a la legislación secundaria, al menos en estos términos, pero después podemos precisar. Nada de eso lamentablemente ocurrió. Hay un punto que me parece fundamental y está ligado a la conversación anterior que tenías sobre lo que está pasando en Michoacán. Cuando se presentó la propuesta de reforma el pasado 12 de diciembre, a los par de días, Alfonso Cepeda Salas, líder del CENTE, muy en la línea de lo que la CENTE también está pidiendo, exigió, prometió, y ahí está el video, es público, no estamos diciendo algo que no sea público, exigió que las plazas de los docentes y las plazas directivas que quedaran vigentes, pues la mitad se le diera al sindicato y a sus familiares. Y es la fecha que ha pasado más de 2 meses, y ayer uno hubiera esperado que los legisladores le preguntaran sobre el tema al señor secretario, porque el señor secretario no es la fecha que no ha respondido de manera puntual a esa exigencia, pues que son de las cosas que la reforma que están por derogar y que tiene muchos aspectos que tienen que mejorarse, pero esa parte Uh-huh. sí corrigió en términos de evitar el mercado de herencia La y de venta compra-venta de y plazas. herencia de plazas. Sí.
Bueno, y esto abre la puerta al chantaje, y te lo pregunto porque en el contexto de las negociaciones con quienes tienen bloqueadas las vías en Michoacán, ha trascendido que se les están ofreciendo que los normalistas que egresaron de las 8 escuelas normales del Estado entre 2014 y 2018 tengan acceso a plazas de forma automática, algo que la reforma educativa había cancelado. Sí, pues lamentablemente, pues sí se abre la tentación al chantaje. Esta política de chantaje que pues lleva más de 30 años, desde los 90, cuando comenzó a descentralizarse la educación, pues se produjo esta lógica de movilización, bloqueos, huelgas, para presionar tanto al gobierno de cada estado o y al gobierno federal para más recursos. Y justo pues esa política de chantaje en el pasado fue redituable. Hoy, ante el contexto político de la promesa de replantear la estrategia educativa y derogar la reforma, pues desde mi punto de vista la coordinadora huele que es el momento político de volver a presionar para exigir este tipo de canonjías económicas. Por ejemplo, una de las cosas que están exigiendo y que me parece que poco tiene que ver con la educación es el que se le pague el ISR de los aguinaldos que recibieron los maestros. O sea, en todos lados, todos los trabajadores pagamos ISR respecto al aguinaldo, pero la coordinadora considera que es un derecho laboral adquirido que sea el gobierno el que pague sus impuestos sobre los aguinaldos. Sí me parece que si el gobierno federal, dado que el gobierno del estado le ha devuelto la administración de la nómina magisterial y administrativa de la educación, si el gobierno federal no entiende que si ceden ahorita, con franqueza ya se fregó el asunto para el resto del sexenio, porque le habrán tomado la medida para que justo estén siempre buscando la política del chantaje, porque se le da un peso, ahora queremos 2 pesos, y a la siguiente son 3. Así se han ido históricamente, Pascal. O sea, siempre piden, por ejemplo, un día más de aguinaldo. Hay secciones hoy del sindicato que tienen aguinaldos de 150 días. Por Dios. O sea, ¿dónde pasa eso? Pues pasa porque ha habido gobiernos irresponsables que han cedido al chantaje. Y por eso se ha acumulado la deuda. Yo no sé si el cálculo es exacto, pero si se le deben 5,000 millones de pesos a la CENTE en Michoacán, es justamente por concesiones que le han hecho a lo largo del tiempo. Exactamente. Y no va a haber nunca finanzas públicas que alcancen para poder satisfacer puntualmente esta política de chantaje. Y peor aún, o sea, paralelamente en lo que está ocurriendo eso, hay resistencia a que podamos, ya déjate las evaluaciones de los docentes. Michoacán es de los estados en las que no se ha podido realizar la evaluación de los alumnos ni de PISA, ni de Planea, ni de LAS en su momento, precisamente porque ellos consideran que esas pruebas no miden la calidad de la educación que están recibiendo los niños y los jóvenes. Creo que cuando uno empieza a sumar los distintos elementos de la fotografía, sí, pues estamos viendo nuevamente que vamos otra vez al camino de la politización de la educación, sí, siempre diciendo que se persigue los objetivos de calidad y de equidad de oportunidades educativas, pero realmente en el fondo son los intereses de los adultos los que parecieran estar dominando la conversación educativa. Pues doctor, te agradezco mucho estos minutos para el programa, y vamos a seguir muy pendientes de la situación allá en Michoacán y la discusión de la iniciativa para echar abajo la reforma educativa. Muchas gracias. Muchas gracias, como siempre. Gracias, el doctor Marco Fernández, profesor investigador de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey e investigador de México Evalúa. 8